Bienvenidos al segundo episodio de Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast. Si todavía no sabes qué es una tesis, pero ya te están presionando para que hagas una entrega, este episodio es para ti. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con ustedes este espacio donde van a encontrar herramientas prácticas para abordar el reto de hacer una tesis. Acompáñame en estos episodios para ver paso a paso los problemas más comunes de los tesistas y las soluciones. Como siempre, vamos a comenzar por una pregunta básica y es, ¿qué es una tesis en derecho? Ustedes se preguntarán si esto es una cuestión obvia, pero como dice el dicho, para el barco que no sabe para dónde va, ningún viento le es favorable. Y pasan cosas como estas. A veces los estudiantes van a empezar su tesis, pero no saben, no tienen ni idea de qué es una tesis, cuál es su propósito y mucho menos cuáles son las partes de ella. Entonces, alguna vez un estudiante, y esto pasa con mucha frecuencia, decía, tengo varios temas en mente. Y cada semana que avanzaba tenía una idea sobre un tema distinto. Pasaba de temas tan distintos como la prescripción en materia civil a analizar algún tema del derecho laboral. También existen casos donde pasa lo contrario. Hay estudiantes que están perdidos, que no les convence ningún tema. Y a veces también ocurre que estudiantes directamente lo abordan a uno y le dicen, profesor, pues para ahorrar tiempo, ¿debería usted sugerirme qué tema es el que debo yo abordar? Y de esa manera me ahorra el desgaste de pensar, ¿cierto?, en un tema viable, interesante, que pueda ser susceptible de hacer un aporte. Estos dos ejemplos nunca salen bien, porque como veremos, el tiempo empleado en realizar esa selección del tema es fundamental. Hay que pensárselo muy bien. Y clarísimamente, uno tiene que tener una motivación personal muy fuerte para llevar a efectos o a cabo esta tesis y no abandonarlo en la mitad del camino. Así que pasar de un tema a otro sin realmente estar convencido puede ser un gran problema y acudir a que otra persona le ahorre a uno el problema o el tema de pensar, pues también es algo que no es positivo. También sucede con alumnos supremamente pilos, supremamente proactivos, diríamos hoy en día, que llegan ya con una serie de páginas elaboradas con un montón de información escrita. Pero el problema es que si todavía no saben cuál es la idea de hacer una tesis, pues esto al final no saben ni para qué les va a servir. Así que vean ustedes que conocer precisamente cuál es el concepto o el, digamos, alcance de hacer una tesis es supremamente fundamental porque en este caso ya todos los esfuerzos empezarían a soplar en su favor. En mi libro ¿Cómo se hace una tesis en Derecho? Yo propongo la siguiente definición, que una tesis es una investigación original. 2, que identifica un problema relevante. Y 3, que desarrolla una propuesta de solución argumentada y sustentada en las fuentes jurídicas. Entonces miremos cada aspecto. Si una tesis debe ser una investigación original, entonces descarte que sea hacer un simple recuento jurisprudencial o compilación de los autores sobre la materia. Segundo, si su tesis realmente no va a resolver un problema de investigación, entonces ese escrito no va a tener una coherencia, un hilo conductor que le permita cumplir ese propósito. Y si su trabajo no tiene una propuesta original, pues no hay ningún aporte al conocimiento. Lo mismo ocurre cuando lo que usted propone es demasiado obvio o solo es especulativo o al final no proviene de argumentos extraídos de fuentes de investigación. Dicho eso, entonces preguntémonos ¿para qué sirve hacer una tesis en derecho? La respuesta inmediata y obvia, digamos la facilista, sería pues para graduarme, ¿no? Es decir, para obtener un título en la maestría, en el doctorado o en el pregrado. Pero ya pasando a una respuesta muchísimo más seria, más elaborada, pues miremoslo a nivel macro. Las universidades piden realizar una tesis
para poder graduarse en una maestría o en un doctorado o incluso en pregrado, básicamente para asegurarse de que ese estudiante pues ha adquirido las herramientas metodológicas y las habilidades específicas para desenvolverse como un verdadero investigador que pueda identificar problemas y contribuir con soluciones. Entonces, vean ustedes que a nivel particular, ¿para qué usted hace una tesis? ¿Para qué yo hice las tesis y sigo aplicando la metodología de investigación? Pues básicamente para desarrollar estas habilidades. Primero, la capacidad de identificar problemas y para formular hipótesis de solución. Porque vean que cuando un abogado es capaz de identificar problemas en el ordenamiento jurídico, en las instituciones jurídicas, pues se convierte en alguien que no solamente aplica el derecho, sino que reflexiona sobre sus aciertos y sus falencias. Y díganme ustedes si esa no es una competencia muy relevante para la evolución de la ciencia jurídica. En alguna ocasión, una persona que sustentó su tesis escogió un tema bien interesante, la justicia premial, la justicia negociada y sus efectos en la averiguación de la verdad judicial, pero también en la reparación de las víctimas en el proceso penal. Este fue un acierto, por supuesto. Este es un tema muy relevante. Clarísimamente permite identificar una serie de problemas y contribuir con algunas soluciones. No solamente fue la recopilación de datos de jurisprudencia, sino que realmente la persona que presentó esta investigación tuvo la capacidad y el buen acierto de hacer una contribución. La segunda habilidad investigativa de esa persona que hace una tesis en derecho, y para eso es que se hacen las tesis en derecho, es la capacidad de formular hipótesis, hipótesis de solución a los problemas. Y es que cuando uno tiene la necesidad de formular hipótesis, es decir, de respuestas provisionales, intuitivas, que con posterioridad van a ser objeto de investigación con fines de corroboración, por ejemplo, pues esto ayuda mucho, le permite a este estudiante revisar de manera crítica las fuentes del derecho, la doctrina, la jurisprudencia. Le ayuda a diseñar estrategias para argumentar y mejorar sus ideas. Recuerdo entonces una tesis doctoral muy interesante y era básicamente sobre el principio de igualdad en la actividad financiera. Y aquí el autor hizo un análisis sobre todas estas políticas de salvamento que llevan a efecto todos los entes estatales para salvaguardar los intereses de los bancos cuando entran en crisis. Y vean ustedes que más allá del conocimiento que uno pueda tener o no del tema de fondo, esta tesis fue muy bien lograda en la medida en que pudo argumentar todas las implicaciones para el principio de igualdad de trato frente a estas políticas de salvamento, haciendo propuestas muy interesantes en el sentido de ayudar a compatibilizar pues todos los intereses que están en juego. Sin duda es una tesis que supuso identificar un problema actual, relevante, revisión de muchas fuentes nacionales, de fuentes internacionales, porque este es un problema que se presenta a todo nivel, pero también requirió un esfuerzo argumentativo notable a partir de principios, de normas jurídicas, de diversos autores y de decisiones judiciales. Así que en resumen, nosotros realizamos las tesis para adquirir, mejorar, refinar este conjunto de competencias que en conjunto, valga la redundancia, son las bases metodológicas de todo investigador en derecho. Y, por supuesto, las necesita, no están de sobra para todo abogado en su ejercicio profesional. Dicho lo anterior, pasemos al tercer aspecto y es, entonces, ¿qué requisitos debe tener mi investigación para que sea considerada una tesis? Pues tiene todo el sentido haber explicado lo anterior, que una tesis es una investigación de carácter, digamos, original, que identifica un problema, que plantea una solución con base en argumentaciones suficientemente fuertes, basadas en la doctrina, la jurisprudencia, la ley, etcétera. Porque ahora, a partir de esto, nosotros podemos decir lo que va a ser objeto de una posterior evaluación de mi escrito es que yo haya cumplido con esos aspectos, con esa finalidad.
Y aquí vamos a plantear dos requisitos, unos de fondo y otros de forma. Los requisitos formales pues tienen que ver con que en ese escrito pues usted realmente, sobre todo en la introducción, establezca o plantee pues su problema, lo delimite. De esto vamos a hablar en episodios posteriores, por supuesto. Que además de delimitar el tema, usted plantee claramente una pregunta relevante, algo que, en palabras muy elementales, algo que le duele al sistema jurídico, algo que no está bien, una anomalía, y luego plantee una hipótesis y la argumente durante toda la tesis con base en la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, las fuentes de investigación. Así que el primer aspecto que uno podría decir es formal, pues tiene que ver con este tema de la estructura, introducción, cuerpo, conclusiones, etcétera. Por supuesto que también es muy relevante para dar crédito y para garantizar que usted respeta los derechos de autor, pues tiene entonces la necesidad de hacer una buena citación de las normas APA o de las normas ICONTEC para el caso en concreto. De fondo, ya digamos, esto está inescindiblemente ligado a lo primero, es que se encuentre realmente una propuesta novedosa, por supuesto que no hay nada nuevo bajo el cielo, pero debe haber un mínimo de creatividad, de originalidad, de no repetir solamente los argumentos de otras personas, sino que se debe notar el esfuerzo personal para ayudar a plantear este tipo de propuestas. Para finalizar, te dejo una recomendación para este episodio. Ahora que tienes más claro qué se espera de una tesis, cuáles son las habilidades que puedes desarrollar y sus requisitos, te propongo pasar a la acción. Escribe 3 oraciones. La primera, donde te plantees qué tema te interesa. ¿Te interesa realmente? Y si es así, ¿por qué? Escribe un párrafo donde lo justifiques. 2. ¿Qué problema jurídico o qué problema de investigación podrías encontrar o hallar en ese tema específico, sin salirte del tema, porque tiene que haber una coherencia? Y en tercer lugar, ¿qué solución o hipótesis te imaginas que puede servir para realizar una solución a este problema? Por supuesto, no tienen que ser propuestas perfectas ni definitivas, sino que se trata de romper la parálisis y moverte hacia adelante. Las cosas que no escribes seguirán entonces dando vueltas en tu cabeza, pero si las escribes, sirven de insumo para los próximos episodios. Este fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast del profesor Freddy Toscano, donde encontrarás múltiples herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que necesite esa guía académica en su camino. Hasta la próxima.